Buenos días, mi nombre es Alejandra Rivera y junto con mis compañeros vamos a exponer los modelos relacionados con el control interno. Los modelos del control interno son COSO Framework, COSO RM, MESI, COVID-19. En este caso a mí me corresponde el modelo COSO Framework y digamos que iniciando con su propósito es que para integrar la información respecto a la seguridad y el cumplimiento de las empresas, se creó un marco de referencia, es decir, una guía que se podía estructurar de manera, pues, digamos que como mucho más asequible para todos en una sola información, que fue denominado el Comité de Patrocinadores de Organizaciones de la Triad Weight, COSO, creado en 1985 y su objetivo principal fue, digamos que fue que empezaron a ver que los fraudes financieros, a investigar cuál es la causa de los fraudes financieros en las empresas, porque habían cifras alarmantes y lo que hizo fue que empezara a despertar la curiosidad de por qué se estaban, pues digamos, como dando en grandes cantidades estos tipos de fraudes. Digamos que el objetivo de él es proporcionar una serie de documentos o recomendaciones guías para que las compañías puedan tomar y digamos que evaluar y buscar siempre el mejor sistema de control interno de cada empresa. Y digamos que bajo algunos principios que permite que estos objetivos sean alcanzables, como es la eficiencia y la eficacia operativa. Entonces, por medio del control interno se buscan herramientas que permitan desarrollar actividades de manera efectiva, en el control de manera efectiva y optimizando los recursos, siempre en búsqueda del alcance de las metas. En los informes financieros de manera interna o externa, lo que se busca es garantizar que la información esté con el objetivo, digamos, principal, que es para las partes interesadas, sea una información fiable, sea una información dada en puntualidad, sea una información clara y lo más importante, que sea una información transparente. En los siguientes, digamos que en los, bueno, como para concretar esta idea, en el marco COSO Framework busca a través del cumplimiento de las normas legales, políticas e internas, que se brinde un enfoque de gestión en los riesgos que tienen las compañías, por medio del control interno que sea sólido, que sea estructurado y que permita definir y realizar un adecuado seguimiento de la mano de los objetivos que tienen como compañía internos, tanto como los externos. En cuanto a los principios para este modelo, se destacan que lo que busca es integrar las principales herramientas, normas y estructuras y asegurar que los sistemas de control sean efectivos, sean seguros y que cumplan con los objetivos propuestos. Digamos que los valores que lo integran es como pues, la integridad, los valores éticos, el compromiso como competencia y el consejo de administración auditoría, filosofía y estilo operativo, estructura administrativa, asignación de autoridad y responsabilidades y políticas humanas. Digamos que la responsabilidad de la supervisión, que siempre va enfocada en que se tengan todas las herramientas para poder hacer una supervisión adecuada, la estructura, autoridad y responsabilidad que permite ejercer también la vigilancia sobre el control y el compromiso de la competencia, que era el que estábamos hablando ahora. Este se caracteriza por tener un adecuado manejo de los sistemas de capacitación del personal, es decir, que las personas en el desarrollo de sus actividades de su día a día tengan los conocimientos necesarios para desempeñar su función. El cumplimiento de las normas y leyes aplicables, esto es indispensable cumplir con las normas y los requisitos de manera externa o interna, sea, pues ya que de esto también depende cómo afectan la operación. El siguiente es la evaluación de los riesgos y este punto que permite replantear los procesos, identificar aspectos del buen funcionamiento, las oportunidades de mejora de los riesgos en los que está expuesta la compañía. Y el sexto es las actividades de control, la implementación de procedimientos, políticas, manuales que ayudan a minimizar los riesgos en los que está expuesto la compañía. También tenemos como séptimo la información y comunicación. Este es un canal que debe ser claro, conciso, seguro y transparente, que se comparte la información adecuada, que es relevante en la compañía.
y como supervisión y seguimiento continuo, este permite también realizar sondeos que evalúen de nuevo las oportunidades de mejora y la eficiencia de las políticas en los procedimientos. Los componentes del COSO Framework es, número uno, el ambiente de control. Es un escáner, es un ADN que se realiza del control interno. Abarca muchos aspectos como de la cultura organizacional, la estructura del gobierno, políticas y procedimientos y la ética institucional. El número 2 tenemos la evaluación de los riesgos, que también la mencionamos hace un momento, y es que permite realizar el replanteamiento de los procesos en búsqueda de identificar y de evaluar cuáles son, digamos, los puntos donde están banderitas rojas que afectan la consecución de los objetivos de la organización. Es clave para la toma de decisiones, es clave para las medidas a tiempo, es clave para también tomar controles efectivos. En la tercera tenemos actividades de control, que se identifican como actividades establecidas por las políticas y procedimientos que garantizan el cumplimiento de los objetivos. En las actividades de control, dentro de ellos están los controles preventivos y los controles correctivos. En la número 4 tenemos la información y la comunicación. En ella la información relevante se comparte siendo clara, eficiente, transparente en toda la organización, incluye una comunicación interna y externa, así como la documentación de políticas y procedimientos. En el número 5 tenemos el monitoreo. El sistema de control interno está en total enfoque bajo la mirada de la supervisión. Entonces, detectar deficiencias y oportunidades de mejora lo hace la supervisión de una manera activa. Entonces, es esencial mantener un control efectivo a lo largo del tiempo. En los elementos podemos encontrar que en el de ambiente y control tenemos, pues, como lo habíamos dicho, es un escáner detallado del control interno y lo componen la estructura organizacional, que es base para el cumplimiento de las actividades. Digamos que el día a día de la empresa se estructura con un paso a paso y que permite, bajo una estructura, que se distribuyan las responsabilidades de manera adecuada, que los roles de autoridad sean los adecuados y que la distribución de funciones esté de manera equitativa. El segundo tenemos las políticas administrativas. En ellas se caracterizan por tener directrices, normas, compromisos, políticas y reglas que como tal la compañía dispone para seguirse. En ética institucional son los valores y los principios morales que se muestran como objetivos de la empresa. Se consolidan como la base de la estructura moral. En los elementos de la evaluación de riesgos podemos encontrar, en la evaluación de riesgos sabemos que se reconoce y se analizan todos los peligros en los que, digamos, que impactan las metas de la entidad o de la compañía, y algunos de los componentes que están dentro de ellas es la determinación del peligro, es decir, que identificar todas las amenazas, las banderitas rojas que hay. La segunda es evaluación de los riesgos, analizar cuál es el efecto, la probabilidad de los riesgos, a qué está expuesto, en qué se expone más, cuáles son las áreas que están, digamos, que tienen más latentes algunos riesgos. La prevención del peligro, que determina qué riesgos son de mayor gravedad dependiendo de cada empresa, en dónde hay que poner más el enfoque, digamos que esa es como la misión como tal de la evaluación de los riesgos. En las actividades de control, los elementos, las actividades de control, como lo decíamos, son las estrategias políticas que se manejan cada empresa, cada compañía, para mitigar los riesgos ya reconocidos. Y sus elementos son los controles preventivos, que como bien lo dice su nombre, a futuro permite empezar a tener estructuras pues para prevenir. El segundo son los controles detectivos. Estos lo que se hacen es que se reconocen riesgos luego de que haya ya sucedido el hecho. O sea, ya sucedió, entonces ya este control es detectivo. Y la segregación de funciones, que lo que hace es dividir las responsabilidades para evitar conflictos de interés. Organizar toda la estructura de la compañía. En la información de la comunicación, digamos que por medio de la información relevante que se transmite adecuadamente a toda la organización, sus elementos son comunicación interna, que proporciona una información clara y generalizada.
Muchas veces uno ve que en algunas áreas tienen o pueden tener alguna información que sabemos que dependiendo son informaciones de total confidencialidad, pero en este tipo de comunicaciones se habla de que toda la compañía pueda tener de manera clara y generalizada la información. La número dos son documentación de políticas y procedimientos, muy importante poder tener los manuales, las políticas, donde esté el paso a paso de cada función, donde cada funcionario la conozca, donde esté el alcance de saber cuál es el desempeño, cuál es el alcance y los objetivos de cada función, de cada labor. En la comunicación externa están los vínculos de los interesados externos, eh, obviamente ya es con terceros y ya también se compone de ser clara, concisa y fiable. En el monitoreo, aquí se supervisa de manera constante el sistema de control interno. Entonces, para mejorar, identificar los fallos y las posibilidades de mejora, ella incluye, número uno, evaluación del personal. La entidad analiza su propio sistema de control interno y la evaluación de cada una de las funciones, de los desempeños, de todo, digamos, los sucesos. Número dos, informes de evaluación interna que verifica con prueba de acatamiento de los controles. Y número tres, informes y monitoreos, reportes periódicos acerca de la situación y del control interno. Bueno, en conclusión, este es un modelo que lo que busca es ser una guía esencial, lo que busca es mostrar como objetivo y garantizar la eficiencia en las operaciones y la confiabilidad en los reportes, obviamente el cumplimiento, acatamiento de las normas y de las leyes dentro de la entidad. Este modelo está constituido para robustecer el control interno, también para que manejado digamos que manejando los riesgos legales, digamos que cumpliendo las regulaciones, lo que hace es que digamos que se basa en que este modelo comprenda el compromiso, digamos, en los valores, en la integridad, en una supervisión activa y en la organización clara de las funciones, que lo que permite es minimizar, digamos, pues todos los riesgos. La vigilancia y la supervisión son vitales aquí porque lo que hace es que permite tener una detección y en este modelo, pues como lo dijimos, es en el ambiente de control, pues que constituye eh, todo el fundamento del sistema, la evaluación de riesgos que reconoce y otorga la prioridad de los riesgos críticos, las actividades de control que reducen los riesgos a través de las políticas y procedimientos, la información que garantiza adecuada distribución, información pertinente y el monitoreo que vigila de manera constante. Esta es mi conclusión. Bueno, buenas tardes. Bueno, continuando con nuestro proceso de aprendizaje, tenemos el modelo COSO ERM, entonces, cuyo propósito es proporcionar un marco para identificar, evaluar e identificar algunos riesgos en todas las organizaciones. Entonces, eso se puede afectar o se puede ver marcado de acuerdo con las políticas y con los objetivos organizacionales pues, que tiene cada empresa en desarrollo del giro normal de sus negocios. El modelo Cosmo Henry tiene una fundamentación teórica y cuyo propósito principal está dado para que se puedan ayudar a las organizaciones a gestionar los riesgos, ¿listo? Siempre hay un apetito de riesgo en el sentido coloquial, en razón a que las empresas siempre están expuestas a algo, cualquier situación. Entonces, teniendo en cuenta este apetito, pues se proporciona una seguridad que sea razonable y y que se pueda de esta manera poder cumplir con estos objetivos estratégicos y de la operación dentro del marco normal de los negocios de cada sociedad. Entonces, en los principios, nosotros encontramos que tenemos, básicamente son 20 principios de la organización que se dividen en componentes claves. Entonces, nosotros aquí vamos a tener en cuenta que van a converger muchísimo los principios con los componentes. ¿Listo? Uno, tenemos gobierno y cultura. ¿Sí? Tenemos gobierno y cultura. Dos, tenemos las estrategias y el establecimiento de objetivos. Tres, bueno, el desempeño, la revisión y el monitoreo.
y la información y la comunicación y reporte. ¿Listo? Esto como los 5 grandes principios que se fraccionan de alguna manera en algunos componentes de la organización. Entonces, dentro de gobierno y cultura, ¿qué encontramos? Nosotros encontramos acá el ejercicio de la supervisión de las juntas directivas. Ahora, no todas las organizaciones tienen junta directiva, no obstante, se hace parte de un gobierno corporativo y un marco organizacional adecuado para minimizar estos riesgos. Entonces, la junta directiva va a proporcionar esa dirección y esta supervisión a la gestión de los riesgos. También tenemos el tema de la cultura organizacional, que es también ese ADN respecto al cual se apropian todas las personas que están en el marco de una actividad empresarial o en una empresa como tal. Entonces aquí vienen dentro del tema de cultura de organizacional, vienen temas de ética, de valores, de principios, de normas que son germinados y que hacen parte de esa identidad de empresa y de establecimiento de empresa y sociedad. Aquí es donde vamos a definir lo que hablábamos del apetito, del riesgo. Entonces y esto lo tenemos que tener en cuenta o tenemos que ver desde el punto de vista que eh, esto es lo que determina cuánto riesgo está dispuesto a asumir una organización para cumplir sus objetivos estratégicos y organizacionales. El apetito. Eso, básicamente. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero arriesgar mucho, quiero llegar muy alto, entonces voy a arriesgar mucho. Básicamente, así funciona. Y tenemos tan por último, dentro de este gran principio, tenemos los compromisos con valores fundamentales, que va muy bien vinculado a la cultura organizacional, y tenemos el aseguramiento de las capacidades de la gestión de riesgo. Entonces, en cuanto al compromiso de los valores fundamentales, aquí la garantía tiene que estar dado y esto está vinculado 100% a la ética. ¿Listo? De tal manera que la organización, las decisiones sean coherentes y conforme con sus principios fundamentales, que es el marco de cada organización. Y el aseguramiento en cuanto a que los empleados tengan las habilidades, competencias y adicional los recursos necesarios para, recordemos, apetito, cumplir esos mega objetivos organizacionales. En cuanto a la estrategia, entonces aquí encontramos que es establecimiento de objetivos. Recordemos que los grandes pilares que vamos a ver, tener en cuenta dentro de los grandes propósitos, están orientados siempre a el cumplimiento de esa meta. ¿Listo? Entonces, en cuanto a que el cumplimiento de esa meta, esos objetivos organizacionales, entonces, aquí tenemos que, en cuanto a la estrategia de establecimiento de los objetivos, aquí, tenemos que primero considerar el riesgo vinculado al apetito. 2, establecimiento de los objetivos, ¿listo? Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? Si quiero llegar hasta allá, listo, ¿cuál es el objetivo que nos vamos a marcar dentro de la sociedad? Y tiene que estar alineado con esa estrategia que... o con esa estrategia de mediano, corto o largo plazo a nivel organizacional, porque todos los objetivos tienen que ir dentro de un marco organizacional completamente coordinados. ¿Listo? Tercero, tenemos que tener una evaluación de esos riesgos en la ejecución de la estrategia. Oiga, tengo este objetivo, tengo esta estrategia. ¿Listo? Entonces, voy a ir muy rápido en los objetivos, pero ese riesgo que estoy asumiendo sí me sirve para cumplirlo o ese riesgo no me está ayudando, que son las preguntas obligadas que nos tenemos que hacer a nivel empresarial. ¿Listo? Y por último, la definición de la tolerancia al riesgo. Esto es hasta dónde, cuál es mi umbral o hasta dónde voy yo a soportar ese riesgo. ¿Listo? Sin que esto implique comprometer de manera negativa o comprometer el hecho de alcanzar algunos objetivos. ¿Listo? Siguiente principio, pues aquí tenemos el de desempeño. En el principio de desempeño nos enfocamos en identificar y evaluar ese riesgo, así como implementar respuestas adecuadas frente a una situación particular. Entonces aquí encontramos también unos componentes que está la identificación del riesgo, ¿listo? Que lo que hemos hablado en diferentes oportunidades en el transcurso de nuestras materias, identificación del riesgo que afectan la creación del valor. Y aquí la creación del valor está dado a cumplir el objetivo. ¿Listo? Dos, la evaluación de la severidad del riesgo. 3, la priorización del riesgo. ¿Con qué me voy primero? 4, implementar respuestas a estos riesgos y aquí tenemos que mirar muy bien las estrategias para abordar los riesgos que pueden ser
evitarlos o pueden ser reducirlos o simplemente los compartimos o, mire, me caso con el riesgo y los acepto, ¿sí? Y aquí es la implementación de la respuesta. ¿Qué hago? ¿Listo? Y por último, dentro de este gran principio de desempeño tenemos el componente que es el desarrollo de una visión integral. Entonces aquí el riesgo no lo miro solamente como ese que me va a alcanzar un objetivo, sino como un tema organizacional global, lo miro en un conjunto. ¿Listo? Ahora, esto no quiere decir que no tenga en cuenta yo su interdependencia y su impacto individual en la organización, pero su análisis es global. ¿Listo? Por siguiente tenemos la revisión y el monitoreo en cuanto al riesgo. En cuanto a este aspecto, aquí esto es lo que nos va a permitir o garantizar que la gestión sea efectiva. Y lo más importante, que se adapte a los cambios y recordemos, siempre cumpliendo, llegando al objetivo. Entonces aquí solamente vamos a tener tres aspectos en la revisión y monitoreo. Evaluación del desempeño del riesgo. ¿Sí? Continuamente se está diciendo, oiga, afecta, me está llevando a cumplir, me está dando valor, ¿listo? ¿Sí o no? Para la evaluación. Revisión y adaptación de ese modelo de riesgos, ¿listo? Y por último, el mejoramiento continuo, porque de nada sirve saber cuál es el riesgo, medirlo, analizarlo y no intentar mejorarlo cuando no se están cumpliendo con los mega objetivos. ¿Listo? Por último, tenemos entonces la información, en cuanto a principio, la información, comunicación y reporte. Aquí encontramos tres grandes componentes. Entonces, aquí en cuanto a estos principios, esto nos va a garantizar información completamente relevante respecto a los 10 riesgos que se comunican de manera eficaz dentro de una organización. Entonces, aquí los tres componentes son el uso de información relevante de riesgos, comunicación de información sobre riesgos y reporte a grupos de interés. Entonces, esto en cuanto a los principios, pero aquí es importante mencionar, vale la pena mencionar que dentro de este modelo de riesgo, dentro de estos principios y este modelo de COSO ERM, los principios están estrechamente vinculados la, que están estrechamente vinculados con los componentes. Y por eso es que nosotros hablamos aquí de la respuesta, la identificación, de la evaluación, de la información, de la revisión, del establecimiento de una estrategia y de un entorno de gobierno y cultura. Que esto todo nos apunta a ese mega objetivo que es el cumplimiento de los objetivos organizacionales e institucionales. Bueno, hasta aquí termina mi presentación. Continuamos con la siguiente compañera. Un cordial saludo. En esta oportunidad vengo a presentarles, hablarles sobre el modelo estándar de control interno y el modelo integrado de planeación y de gestión. Estos modelos son dos instrumentos esenciales para mejorar el desempeño en las entidades públicas, mientras que el modelo estándar de control interno está enfocado en integrar prácticas que permiten resultados competentes. El modelo integral planeación y gestión aplica un plan organizacional que permite ver resultados, valorarlos, llevando a un análisis al momento de la toma de decisiones. Finalmente, los dos modelos están enfocados o van encaminados al mismo propósito, que es llevar a la entidad a cumplir sus objetivos organizacionales y brindar un servicio público de calidad. Entre los principios de estos modelos tenemos el autocontrol. Se trata de la responsabilidad que contrae cada servidor público al momento de tomar una decisión. La responsabilidad total recaerá sobre esta persona. La autorregulación. Las entidades deben adoptar una herramienta para evaluar sus acciones, que revise si se está cumpliendo con el propósito y con los lineamientos programados por la entidad. Y la autogestión. Las entidades están obligadas a dirigir sus proyectos llevando un lineamiento, como planeando, ejecutando y evaluando.
siempre proyectados al crecimiento y cumplimiento de sus propósitos. Estos dos modelos, tanto el modelo estándar de control interno como el modelo integrado de planeación y gestión, se estructuran en 5 componentes fundamentales. Estos componentes fundamentales trabajan para fortalecer el control interno y asegurar que la entidad cumpla con sus objetivos de manera eficiente y transparente. El ambiente de control. Este componente se refiere al entorno en el que se desarrollan las actividades de la entidad. Incluye aspectos como la cultura organizacional, la ética, la estructura de gobierno y la asignación de responsabilidades. Es como el ADN que influye en cómo se toman las decisiones y se gestionan los recursos. Como segundo tenemos la evaluación de riesgos. Aquí se evalúan y se gestionan los riesgos a los que se expone la entidad. Se busca anticipar a los posibles problemas que puedan presentarse y establecer planes de mitigación como detector de obstáculos para evitar desviaciones en el desarrollo de sus objetivos institucionales. Como tercero tenemos las actividades de control. Estas son las acciones específicas que que se llevan a cabo para garantizar que los procesos se realicen correctamente. Incluyen procedimientos, políticas y verificaciones, seguimiento. Piensa en ellas como los interruptores que se aseguran de que todo funcione según lo planeado. Como cuarto tenemos la información y comunicación. La entidad debe contar con un sistema adecuado para recopilar y procesar la comunicación y la información más relevante. Esto incluye tanto la comunicación interna entre los colaboradores como la externa con los ciudadanos o usuarios. Es como el cableado que conecta todos los elementos del sistema. Como 5, tenemos actividades de monitoreo, supervisión continua. Aquí se verifica constantemente si los controles están funcionando de manera correcta. Es como tener un piloto automático que mide el desempeño y ajusta el rumbo si es necesario. Los elementos del modelo de control interno, tenemos ambiente de control. Como primero podríamos decirlo, en el ambiente de control está la cultura organizacional, que es un conjunto de valores, principios éticos y normas que moldean el comportamiento y las acciones de los servidores públicos. Segundo, estructura de gobierno. El marco que establece cómo se distribuyen las responsabilidades y se toman decisiones dentro de la entidad. Y tercero, la asignación de responsabilidades, la definición clara de roles y responsabilidades específicas para cada servidor público, garantizando que todos comprendan su función dentro de la organización. En la evaluación de riesgos, tenemos como primer punto la identificación del riesgo, que es detectar y prever posibles amenazas o situaciones que puedan afectar a la entidad. Y como segundo punto tenemos la mitigación del riesgo, que es desarrollar estrategias y medidas para minimizar o eliminar los riesgos detectados, reduciendo su impacto potencial. Como tercer elemento tenemos las actividades de control. El primer punto serían los procedimientos y políticas que establecen y documentan normas y guías claras para la ejecución de las actividades. El segundo sería la verificación y los seguimientos, que es realizar un monitoreo para asegurarse de que los procesos se estén llevando a cabo de acuerdo con lo establecido en los planes organizacionales.
Dentro de la información y comunicación tenemos como primer punto la recopilación y procesamiento de información, que es garantizar el acceso a datos precisos y relevantes para la toma de decisiones. Y dentro del segundo punto está la comunicación interna y externa, que es compartir información de manera clara, oportuna y efectiva, tanto dentro de la organización como con los grupos de interés externos. Y como cuarto elemento tenemos las actividades de monitoreo o supervisión continua. Dentro de ellas, como primero está la evaluación constante. Es realizar un seguimiento permanente para asegurarse de que los controles estén operando de manera efectiva. Y segundo, tenemos los ajustes y correcciones. Implementar cambios y correcciones oportunas cuando se detecten desviaciones o debilidades. En conclusión, podemos decir que tanto el modelo de aplicación MESI y el MIPG brindan un proyecto eficiente permitiendo un buen desempeño de sus actividades. Esto lo llevan a cabo para que la entidad no incurra en errores, siempre prestando un servicio confiable de calidad. Pero para esto siempre deben seguir una estructura organizacional que es planear, vigilar y controlar como una estrategia para alcanzar sus objetivos y entregar un resultado de calidad. Al llevar a cabo estos modelos, las empresas pueden reducir riesgos y potenciar sus ideas de negocio. Muchas gracias. Les habló Claudia Fernández. Cordial saludo. Dentro de los modelos relacionados con el control interno, hoy hablaremos sobre el COVID-2019. En primera instancia, COVID es conocido como esos objetivos de control para la información y tecnología relacionada. Fue diseñado para integrar y alinear los aspectos financieros de una organización con su área en las tecnologías de información, ayudando a gestionar, a mejorar los procesos y controles relacionados con la tecnología. El modelo COVID-2019 fue diseñado bajo un enfoque colaborativo y de código abierto que permite a las organizaciones personalizar su implementación, asegurando que las prácticas de gestión de las tecnologías de información sigan siendo flexibles y actualizadas en un entorno tecnológico en un constante cambio. En su estructura sobresalen componentes fundamentales, como lo son los procedimientos seleccionados con cuidado y técnicas de auditoría, proporcionando a las empresas las oportunidades de simplificar la gestión financiera de sus tecnologías de la información al tiempo que minimizan sus riesgos inherentes. Dentro de los principios encontramos los principios del sistema de gobierno y los principios del marco de gobierno. Dentro de los principios del sistema de gobierno encontramos como primero satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Este principio incluye no solamente a los clientes y empleados, sino también a los socios, a los proveedores y cualquier otro grupo que tenga un interés en los resultados de la organización. Este principio establece que todas las decisiones relacionadas con la gestión de la tecnología de la información deben centrarse en generar valores para las partes interesadas. COVID ayuda a identificar, a priorizar y a satisfacer las necesidades de cada uno, asegurando que la tecnología de la información contribuya de manera significativa a los objetivos estratégicos. Como segunda instancia, encontramos garantizar un enfoque holístico. Dentro de este principio, eh, se establece que las decisiones no deben tomarse de manera aislada, sino considerando cómo impactan a toda la organización. COVID introduce el concepto de habilitadores, que son esos elementos claves que influyen en los resultados de la empresa, como lo son los procesos, las estructuras organizativas, las culturas, los principios éticos, los servicios, infraestructura y datos. El enfoque holístico garantiza que todos estos habilitadores mencionados
estén en armonía, lo que permite que la toma de decisiones promuevan ese éxito organizacional. Como tercer principio, tenemos un sistema de gobierno dinámico. Es decir, que este principio enfatiza que esa importancia de utilizar un único marco de referencia para la gestión de las tecnologías de información dentro de una organización en lugares de múltiples marcos fragmentados. Y además, COVID 2019 dentro de ese principio se integra de manera efectiva con otros estándares y con otras normativas globales como lo son las ITIL, la ISO 27001 y el TOHAP, lo que facilita esa implementación sin crear algún tipo de redundancias. Como cuarto principio, tenemos separar el gobierno de la gestión. Este principio subraya claramente que la alta dirección debe centrarse en esa toma de decisiones estratégicas, como la definición de políticas y objetivos, mientras que la gestión debe encargarse de esa implementación y en esa ejecución de estas decisiones. Esta distinción garantiza que los roles y las responsabilidades estén claramente definidas, evitando confusiones o solapamientos que puedan afectar la eficiencia operativa dentro de una organización. Y también, como último, tenemos un sistema de gobierno de extremo a extremo, es decir, que abarque toda la empresa de punta a punta. Este principio establece que el framework debe abarcar la gestión de todos los recursos tecnológicos en la empresa, desde esa infraestructura y las aplicaciones hasta los procesos y las personas que los utilizan. Al hacerlo, COVID asegura que la gobernanza de las tecnologías de la información estén integradas en la gestión corporativa en todos los niveles. Además, este principio permite que esa toma de decisiones relacionadas con las tecnologías de información se alineen con esos objetivos estratégicos de toda la organización, asegurando una visión integral que cubra tanto esos aspectos técnicos como los aspectos de negocio. Dentro de los principios del marco de gobierno, encontramos que estos principios deben estar basados en un modelo conceptual, es decir, que deben identificar los componentes claves y sus relaciones para la toma de decisiones y permitir una automatización. En segunda instancia, debemos tener claro que esos principios del marco de gobierno deben ser abiertos y flexibles, es decir, que le permitan el agregado de un nuevo contenido en forma flexible, manteniendo la consistencia. Y por último, que estos principios deben estar alineados con principales estándares, es decir, que estén en concordancia con esos estándares pertinentes y con las normativas. Dentro de los componentes, eh, encontramos que los componentes interactúan entre sí, formando un sistema de gobierno holístico para las tecnologías de la información, como yo mencionaba anteriormente. Es decir, que cada sistema de gobierno empresarial está construido a partir de un grupo de componentes. Claramente, estos componentes pueden ser de diferentes tipos. Encontramos los componentes genéricos o las variaciones del componente genérico. Dentro de los componentes genéricos están descritos en el núcleo del modelo COVID. Estos componentes genéricos aplican para cada situación y necesitan una adecuación para aplicarlo a una situación específica. Y las variaciones en los componentes genéricos están basados en ellos, pero adecuados al propósito específico o extremo dentro de una organización. Si hablamos de los elementos o subcomponentes genéricos, encontramos cuatro elementos. El primero de ellos son los procesos. Los procesos son un componente fundamental del COVID. Representan esas actividades que la organización debe llevar a cabo para lograr los objetivos de gobernanza y gestión de las tecnologías de información. Cada proceso tiene una descripción clara, incluyendo su propósito, incluyendo las entradas y salidas y la manera en la que estos contribuyen a los objetivos de la organización. También encontramos esas estructuras organizacionales
que definen los roles y las responsabilidades dentro de la organización. Incluyen establecimiento de comités y otros grupos de trabajo dedicados a la supervisión y al control de las tecnologías de información. Las estructuras organizacionales deben estar diseñadas para permitir una clara rendición de cuentas y una clara toma de decisiones, garantizando que las tecnologías de información se alineen con los objetivos empresariales. El tercer elemento son los servicios, la infraestructura y las aplicaciones. Este componente cubre todos los activos de las tecnologías de información que se utilizan para entregar servicios a la organización. Incluyen esa infraestructura tecnológica como redes y servidores, así como también esas aplicaciones que respaldan los procesos empresariales. Cabe mencionar que COVID-2019 se enfoca a garantizar que estos elementos sean seguros, que estos elementos sean eficientes y además que estén alineados con los objetivos empresariales. Como cuarto elemento están las personas, las habilidades y las competencias. En este componente también se reconoce esa importancia de contar con personas capacitadas y con habilidades necesarias para implementar una gobernanza efectiva. Este componente abarca la formación, también abarca el desarrollo y esa gestión del talento dentro de una organización, asegurando que los equipos de las tecnologías de información estén bien equipados para cumplir con sus responsabilidades. También encontramos en esos subcomponentes de las variaciones en los elementos genéricos, los principios, las políticas y los marcos. Dentro de este elemento, eh, pues se desglosan que las políticas son un conjunto de reglas y directrices que gobiernan las acciones y esas decisiones de la organización. En COVID-2019, estas políticas se diseñan en línea con esos principios de gobernanza, asegurando que sean coherentes con los objetivos organizacionales y se apliquen en toda la empresa. También encontramos dentro de las variaciones en los elementos genéricos lo que es la cultura, la ética y el comportamiento. Este componente aborda el factor humano dentro de la organización, es decir, que reconoce que una cultura fuerte y un comportamiento ético son esenciales para una gobernanza efectiva. Además de esto, incluye lo que son las normas, los valores y esas prácticas que influyen en cómo se toman esas decisiones relacionadas con las tecnologías de información y cómo se implementan esas políticas. Y finalmente, encontramos lo que es la información, que es un habilitador clave para la toma de decisiones. Se considera tanto la información que genera la organización como la que se utiliza para gestionar y gobernar las tecnologías de información. Este componente asegura que la información sea precisa, que esta información sea relevante y esté disponible cuando se necesite. Finalmente, eh, para concluir, es necesario mencionar que COVID-2019 utiliza indicadores específicos para medir el proceso para medir el progreso, perdón, de cada proceso, lo que permite una evaluación precisa y una evaluación adaptable a las necesidades de la organización. Es decir, que a medida que una empresa avanza en los niveles de madurez, también mejora esa capacidad para gestionar lo que son los riesgos, optimizar los recursos y alinear sus operaciones de las tecnologías de información con esos objetivos de negocio o con esos objetivos organizacionales, lo que incrementa la eficiencia y la eficacia en el uso de la tecnología. Además, COVID mejora la gobernanza de la información y la tecnología, alinea esos objetivos de negocio con los procesos de las tecnologías de información, facilita el cumplimiento de normas y regulaciones, mejora la gestión de riesgos y promueve la mejora continua y la eficiencia. COVID-2019 se ha consolidado como una solución integral y flexible para la gestión y la gobernanza de las tecnologías de la información. A lo largo de los años, este framework
ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones, facilitando no solamente la alineación entre los objetivos empresariales y los procesos de las TIC, sino que también mejorando la gestión de los riesgos y promoviendo un cumplimiento normativo. Finalmente, podemos decir que su enfoque estructurado y adaptativo no solamente ayuda a mejorar la productividad y eficiencia, sino que también proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, lo que lo convierte en una guía esencial para cualquier empresa que desee optimizar su entorno tecnológico. Muchas gracias.